Hola, Dios les bendiga, pues bienvenidos. Vamos a continuar con la lectura del libro 12 Relatos Selectos. En esta ocasión vamos a leer el capítulo número 6 que está titulado Hectáreas de Diamantes. Dice, el señor Russell Bell Campbell, 1843 a 1925, era hijo de los padres abolicionistas en South Warrington, Massachusetts. A la edad de 15 años, él dejó su hogar, el cual constituyó para él una estación más en su vida, y se abrió paso a Europa en un buque ganadero. Luego regresó y estudió en Yale, en la Universidad de Yale, donde se convirtió en un ateo. Durante la Guerra Civil, él sirvió como oficial de reclutamiento y más tarde como abogado en Minneapolis y en Boston. Los perjuicios de la guerra y por último la muerte de su esposa lo hicieron regresar a Dios. Entonces Russell recibió el cargo de pastor en la ciudad de Lexington, Massachusetts. Russell fundó el templo universitario para obreros en Filadelfia y se hizo editor, autor y conferencista. Muchas veces él dio hectáreas de diamantes en conferencias y donó los ingresos a la educación. Hace muchos años, mientras viajaba por los ríos Tigres y Éufrates con una caravana de viajeros ingleses, me hallé bajo la dirección de un viejo guía árabe, a quien alquilamos en Bagdad. Con frecuencia he pensado en cómo ese guía se asemejaba a nuestros barberos en ciertas características mentales. Él pensaba que su responsabilidad no era tan solo guiarnos por esos ríos y hacer aquellos por los que le pagábamos, sino que también era entretenernos con historias raras y fantásticas, antiguas y modernas, conocidas y desconocidas. Mucho me alegró por las que he olvidado, pero hay una que otra que nunca olvidaré. Ese día el viejo guía estaba guiando mi cabello por el cabestro, a las orillas de esos ríos de nombres tan antiguos, y me contó historia tras historias hasta que me cansé de todas sus historias y dejé de escucharle. Al yo dejar de escucharle, él se enojó conmigo, pero no yo con él. Bien recuerdo que él se quitó su sombrero turco y lo hizo girar en el aire para llamar mi atención. Yo lo vi, aunque con el rabo del ojo, pues ya me había determinado a no mirarle de frente, por temor a que me fuera a contar otra historia. Pero al fin y al cabo miré y tan pronto lo hice, él comenzó otra historia. Y él me dijo, ahora yo le contaré una historia, la cual reservo solo para mis más íntimos amigos. Cuando él enfatizó las palabras íntimos amigos, yo sentí un gran interés de escuchar aquella historia. Y cuánto me alegro de haberlo hecho. El viejo guía me dijo que una vez que existió un anciano persa, el cual vivió no muy lejos del río Indo, y que tenía el nombre de Ali Hafed. Él me dijo que Ali Hafed era el propietario de una inmensa finca que tenía huertos, sembrados y hasta jardines, que él había prestado dinero a muchos por interés y que era un hombre rico y muy contento. Él era rico porque vivía contento y vivía contento porque era rico. Pero un día el viejo agricultor persa fue visitado por uno de esos viejos sacerdotes budistas, los sabios del oriente. Él se sentó cerca del fuego y le contó al viejo agricultor cómo este mundo había sido creado. Él le dijo que este mundo no era más que una masa de neblina, que el Todopoderoso había metido su dedo en esa masa de neblina, que lentamente comenzó a hacer girar su dedo en esta masa, y que la misma fue aumentando de velocidad hasta que al fin se convirtió en una masa de neblina sólida como una bola de fuego. Entonces aquella bola de fuego comenzó a viajar por todo el universo y se abrió paso por entre otras masas de neblina. De esta manera se condensó la humedad externa de la misma hasta que cayeron torrentes de lluvias sobre su superficie caliente y lograron enfriar la parte de la superficie externa. Entonces el fuego interno brotó por entre la capa de la superficie, produciendo así las montañas, las colinas, los valles, las llanuras y las praderas de este maravilloso mundo en que vivimos. Si esta masa líquida salía repentinamente y se enfriaba muy pronto, entonces se convertía en granito. Si lo hacía más lento, se convertía en cobre.
Si más lento en plata, si más lento en oro, entonces después de oro venían los diamantes. El viejo sacerdote dijo, un diamante es una gota de rayo de sol congelada. El sacerdote le dijo a Ali Fed que si él tuviera un diamante del tamaño de su dedo pulgar, entonces podría adquirir el condado, y que si tuviera una mina de diamantes, entonces podría sentar a sus hijos en tronos, a causa de la influencia de su inmensa riqueza. Ali Fed escuchó todo en cuanto a los diamantes, de cuán valiosos eran los mismos. Esa noche se fue a la cama sintiéndose ser un pobre hombre. No que él había perdido nada, sino que se sentía ser el pobre porque ahora él estaba insatisfecho. Ali Afed estaba insatisfecho porque temía ser pobre. Él se dijo, quiero una mina de diamantes, y se mantuvo despierto por toda la noche. Muy de mañana él fue en busca del sacerdote. Yo bien sé por experiencia que un sacerdote se irrita mucho cuando lo despiertan muy temprano. Después de perturbar al viejo sacerdote de su sueño, Ali Afed le dijo, ¿dónde podré encontrar diamantes? ¿Diamantes? ¿Y qué quieres tú con diamantes? Bueno, yo quiero ser inmensamente rico. Pues vete a buscarlos, eso es lo único que tienes que hacer. Te vas a buscarlos y entonces los encuentras. Pero yo no sé dónde encontrarlos. Bueno, si hallas un río con arenas blancas que esté ubicado entre montañas muy altas, en esas arenas blancas siempre podrás encontrar diamantes. Yo no creo que tal río exista. Oh, si hay muchos de ellos por el mundo. Lo único que tienes que hacer es ir a buscarlos y entonces los encontrarás. Luego, Ali Afed dijo, iré a buscarlos. Ali Afed vendió su finca, juntó su dinero, dejó a su familia a cargo de un vecino y salió en la búsqueda de diamantes. Bien recuerdo que él comenzó su búsqueda por las montañas de la luna, después llegó a Palestina, siguió por Europa y cuando al fin había gastado todo su dinero y se hallaba en andrajos, abatido y en mucha pobreza, se paró a orillas de una bahía en Barcelona, España, de donde salió un gran maremoto que se metió por entre las columnas de Hércules y el pobre moribundo, ya del todo afligido y dolorido, no pudo resistir la terrible tentación de tirarse a esa ascendiente marea y así fue que desapareció bajo su cresta espumajosa, pero nunca jamás volverá a levantarse en esta vida. Después que el viejo guía me había contado aquella triste historia, él detuvo el camello que yo montaba y se dio una vuelta para arreglar el equipaje en que estaba encima del otro caballo y que se estaba cayendo. Entonces yo tuve la oportunidad de reflexionar sobre la historia que él me había acabado de contar. Yo recuerdo haberme dicho a mí mismo, ¿por qué reservaría él esta historia para sus amigos íntimos? Parecía que la misma no tenía ni principio, ni mitad, ni final, nada. De todas las historias que yo he escuchado en mi vida, la contada por aquel hombre fue la primera en la que el protagonista había muerto en el primer capítulo. Él tan solo me había contado el primer capítulo de esa historia y ya el protagonista estaba muerto. Después que el viejo guía regresó a tomar el cabestro de mi camello, lo primero que hizo fue continuar con su historia en el segundo capítulo. Él actuaba como si no hubiera interrupción alguna. Un día, el hombre que compró la finca de Ali Afed llevó su camello al jardín para darle de beber. Y mientras ese camello ponía su nariz en la parte baja del agua del arroyo de ese jardín, el nuevo propietario de la propiedad, que era de Ali Afed, notó un curioso destello de luz entre las blancas piedras del arroyo. Era una piedra negra que tenía un ojillo de luz que reflejaba todos los colores del arco iris. Él llevó el guijarro a la casa, lo puso en la repisa de las lumbres centrales y olvidó el asunto. Días después de aquel suceso, el mismo viejo sacerdote llegó para visitar al nuevo propietario. Entonces, en el momento que se abrió la puerta de la sala, él vio ese destello de luz en la repisa y se le acercó corriendo y gritando, ¡Miren, un diamante! ¿Ali Afed regresó? Oh, no, Ali Afed no ha regresado, ni eso es un diamante. Eso no es más que una piedra que hallamos aquí mismo en nuestro jardín. Pero, dijo el sacerdote,
Te digo que yo conozco el diamante tan pronto lo veo. Yo sé sin duda alguna que esa piedra es un diamante. Entonces juntos salieron corriendo hacia el viejo jardín y removieron las arenas blancas con sus dedos. Y he aquí que se hallaron otras joyas más hermosas y de más valor que la primera. Así mismo fue, me dijo el guía. Amigos, esta historia es cierta y real. En aquel momento fue descubierta la mina de diamantes de Golconda, la más espléndida mina de diamantes en toda la historia del género humano, la cual supera la misma mina Kimberly, el Koh-i-Noor y el Orlov, de las joyas de la corona de Inglaterra y Rusia, las coronas más grandes de toda la tierra. Vinieron a esta mina. Cuando el viejo guía árabe ya me había contado la segunda parte de su historia, tomó su sombrero turco y lo hizo girar en el aire para llamar mi atención a la moraleja. Mientras él hacía girar su sombrero, me dijo, si Ali Hafed se hubiera quedado en su casa, cavando su propio sótano, o en sus trigales, o en su mismo jardín, en lugar de pasar por aflicciones, hambre y suicidio en tierra extraña, él habría tenido hectáreas de diamantes, porque cada hectárea de esa vieja finca, sí, cada pedazo de tierra reveló ser la fuente de muchas joyas, las cuales desde entonces han decorado las coronas de grandes monarcas de la tierra. No fue sino después de él haberle añadido la moraleja a su historia que yo entendí el por qué nuestro viejo guía reservaba tal historia para sus amigos íntimos. Esa era su forma de decirme indirectamente lo que no se atrevía a decirme directamente, que en su opinión personal había un joven que en ese entonces se hallaba bajando el río Tigris, a quien más le vendría a estar en su casa en América. Oigan, pues esta es una historia muy bonita que básicamente nos habla de que muchas veces, y como dice aquí, ¿verdad? Que este hombre, el Ali, se me olvidó cómo se apellidaba, pero que este hombre Ali, o sea, él se tuvo que ir de su casa, de las comunidades de su casa, por irse a otros lugares que él ni siquiera conocía con la intención precisamente de, pues sí, o sea, de buscar diamantes. ¿Y qué es lo que pasa? Que al estar en una tierra demasiado lejos de donde era su casa, que se fue y al último desapareció. Yo me quiero imaginar que se murió ahogado a lo mejor. ¿Y qué fue lo que pasó? Que cuando consigue otra persona esa área de la vivienda de que era de Ali, y el nuevo propietario dice que pues él empezó a hacer sus modificaciones ahí en casa, y que cómo sea, digo yo, qué impresionante de que este nuevo propietario, por andar ahí descubriendo que había en la finca esa, en las excavaciones y todo, pues descubrió que era un lugar que atesoraba muchísimas joyas, o sea, y qué impresionante que dice que esas joyas fueron incluso a parar en las coronas de la realeza, o sea, qué impresionante realmente, y esto nos deja una historia que nosotros no necesitamos que ir a buscar más allá de lo que esté a nuestros límites. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos empezar desde casa. Y esto me pone a reflexionar, porque no sé si les ha tocado a ustedes escuchar de personas que dicen, oh, yo voy a salir a predicar a las naciones, voy a salir a predicar a otros países, que para ganar más almas para Cristo. Pero bueno, ¿por qué no inicia la pregunta de por qué no iniciamos desde nuestra casa? O sea, también en nuestras colonias, en nuestras ciudades, en nuestros vecinos, o sea, también hay gente que necesita de Dios. Entonces nosotros no tenemos que tener la mirada de que no, hombre, yo voy a ir a las naciones, voy a ganar muchas almas para Dios. No, ¿por qué? Porque nosotros necesitamos empezar a buscar qué hay en nuestra zona, en nuestra localidad. Y ya poco a poco, conforme vayamos nosotros ganando, a lo mejor y Dios sí ya nos dice, ah, no, ¿sabes qué? Ya cumpliste, ya hiciste tu hectárea de diamantes aquí, ahora veías hectáreas de diamantes allá en otros lugares. Entonces, la verdad que esta fue una historia muy bonita que nos deja una reflexión muy profunda. Me gustó, la verdad que me gustó. Entonces, pues espero que a ustedes también les haya gustado y pues me cuentan en los comentarios qué les pareció esta historia de las hectáreas de diamantes. Gracias por acompañarme en este video y nos vemos en un próximo. Bendiciones.